En el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, verso 9. San Lucas 18, verso 9. Y vamos a ver en esta mañana qué Dios nos quiere decir para aplicarlo a nuestra vida y para aprender un poquito más. Lucas 18, 9. Lucas 18, 9, y empiezo a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hasta acá la palabra de Dios, y fíjese qué grande que es esta enseñanza que deja Jesús, porque siempre vamos a tener gente que es soberbia, siempre vamos a tener gente que se cree más de lo que realmente es. Y muchas veces siempre pasa con las personas que tienen algún tipo de poder, algún tipo de autoridad, algún tipo de estatuto que lo pone por encima de los otros. Nosotros vemos acá justamente a dos personas. Uno es un fariseo, y ese fariseo era un hombre que tenía dinero, era un hombre que era erudito en la palabra de Dios, que era conocedor de la palabra de Dios. Y no solamente eso, sino que pertenecía a parte de la clase gobernante del pueblo de Israel. Si usted no lo sabe, el pueblo de Israel tenía dos tipos de gobernantes, dos sectas gobernantes. Uno eran los saduceos y los otros eran los fariseos. Y entre ellos decidían el destino político de la nación de Israel o del pueblo de Israel, más allá de que estaban siendo gobernados de los romanos. O sea, ellos dictaban las leyes en sujeción a lo que imponía el imperio romano. Y ellos eran la casta gobernante. Los fariseos generalmente eran vendedores, personas que tenían mucho dinero, y los saduceos eran directamente ricos. Eran ricos, eran terratenientes, eran gente con mucho poder económico. Y entre los dos compartían lo que se llamaba el Sanedrín. El Sanedrín era el sistema o lugar de gobierno del pueblo judío, y había 70 personas, 70 representantes, y se dividían entre los saduceos y los fariseos. Bueno, eso un poco para aclarar un poco el tema. Resulta que este fariseo, él agarraba, y fíjese lo que a mí me llamó primeramente la atención, porque si bien yo siempre hago mención a esto, estuve analizándolo un poco más a fondo, y dice que oraba consigo mismo. Fíjese lo que dice: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Entonces fíjese que muy a pesar de todo, él era tan soberbio que él se creía su propio Dios. Él se creía su propio Dios porque dice, oraba consigo mismo. O sea, él fue al templo a hacer una demostración, pero su corazón estaba bien lejos de Dios. Así como dice el Señor: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Esto es exactamente lo que este hombre hacía, porque oraba consigo
mismo. No iba a adorar a Dios, no iba a buscar la presencia de Dios para su vida, sino que Jesús aclara muy bien que oraba consigo mismo. O sea, él se había enaltecido tan grande que él se había puesto en su propio lugar de Dios. Y muchas veces el hombre hace esto porque el hombre se cree que nunca se va a equivocar, que siempre tiene la razón, que se basa en que su palabra es lo único que vale, y no es así. No es así, porque nosotros dependemos de nuestro Padre. Y la palabra nos enseña que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Entonces jamás nosotros nos podemos nos podemos agarrar y poner en una posición de que somos 100% eficaces, porque nadie lo es. Nadie lo es. Con Graciela siempre tenemos grandes encontronazos porque ella piensa de una manera, yo pienso de otra, pero después recurrimos a la palabra. Y en base a la palabra sacamos en claro montones de cosas y llegamos al acuerdo, ¿no? Y así es como nosotros tenemos que ser. No guiarnos en nuestro conocimiento, no guiarnos en lo que nosotros sabemos o lo que podemos hacer, sino guiarnos en la voluntad expresa de Dios. ¿Y cómo vamos a saber la voluntad si no leemos la Biblia? ¿Cómo vamos a saber la voluntad de Dios si no oramos? ¿Cómo vamos a saber qué Dios espera de nosotros si no tenemos un contacto íntimo con Dios? Porque muchas veces, a mí me pasó cuando era bien jovencito en el Evangelio, que yo iba a la iglesia y por ahí no leía la palabra, no oraba y todo lo demás. Y yo me creía que andaba bien. Yo me creía que andaba bien con Dios. Y es más, creía que todo lo que hacía era voluntad de Dios. Y sin embargo yo estaba muy, muy lejos de Dios. Entonces nosotros tenemos que aprender eso. Tenemos que aprender que sin Dios nosotros nada podemos hacer. Si nosotros no estamos agarrados de la palabra de Dios, si no estamos agarrados del Espíritu Santo de Dios, caemos en lo que dijo Jesús, que somos los pámpanos, que somos los pámpanos apartados de la vid. Y como eso nos vamos a morir. Nos vamos a morir porque nos vamos a ir secando, vamos a ir perdiendo nuestra fe, vamos a ir perdiendo todo lo que Dios nos fue dando en su momento, y va a llegar un momento que no nos va a importar si vamos a la iglesia, si no vamos, si leemos la palabra, si oramos, no nos va a importar, porque entra ese frío espiritual en nuestras vidas que después nos hace apartar. Y sabés quién es el que pone el frío espiritual en tu vida, ¿no? Me supongo que lo sabés muy bien. Es el enemigo de nuestra alma. Porque vos pensás que él es muy claro y dice, oh, hoy hace frío, no voy a la iglesia. Bien que por ahí, cuando tenemos que hacer algo, lo hacemos. Cuando tenemos que ir al médico esperando un turno que nos dieron hace un mes y está lloviendo torrencialmente, vamos al médico. Cuando tenemos que hacer un trámite, vamos a hacer el trámite. Cuando tenemos que ir a buscar algo, vamos a llueva, truene. Y muchas veces nosotros no hacemos el sacrificio de ni siquiera orar 5 minutos buscando la presencia de Dios. Entonces uno se empieza a enfriar y le empieza a dar lo mismo. Le empieza a dar lo mismo. Hacer o no hacer, portarse mal, hablar de cualquier manera, ya pierde el temor a Dios. Porque los ojos del Señor están puestos todas las 24 horas del día sobre nosotros. Y eso siempre nos tenemos que acordar. Y usted fíjese que hay un gran peligro acá, que demuestra este fariseo en su soberbia. En su soberbia, porque muchas veces el ser humano también es muy soberbio. Aunque uno quiera pasarla por muy pobrecito y todo lo demás, hay una soberbia muy escondida en nosotros. Y la soberbia de este hombre venía por lo material, porque soy rico, porque yo diezmo, yo ofrendo. Encima ellos tenían una ropa muy especial para demostrar su santidad, y ropa que era muy costosa. Y encima dice que oraba de pie.
para que todos lo vean, ¿no? ¿Puedo agregar algo? Sí, agregá. Que me acordé. Dale. Cuando daban limosna hacían tocar las trompetas también. También, en otra parte Jesús dice que cuando daban limosna hacían tocar trompeta delante de ellos, así que iban todos con un séquito, iban todos con un grupo de personas que lo acompañaban y cuando daban limosna hacían tocar trompeta, entonces decían, oh, qué grande, cómo da limosna. O sea, buscaba que las otras personas lo alabaran, pero no buscaban que Dios diga, qué bueno que es mi hijo, qué persona justa, qué persona honrada que es mi hijo. Entonces, fíjese dónde estaba puesta la mirada de este fariseo, en los pensamientos de las personas, no en el pensamiento que Dios tenía de nosotros. Porque a las personas podemos parecer grandes, podemos parecer buenos, podemos parecer misericordiosos, pero ¿qué es lo que Dios piensa de nosotros? ¿Qué es? Sí, Señor. Sería bueno que en alguna oración le preguntáramos a Dios, Señor, ¿cómo estoy delante de tu presencia? ¿O qué pensás de mí? ¿Qué pensás de mí? Y sabés, cuando Dios te responda, es lo que nosotros tenemos que cambiar. Y vos fíjate, porque hablaba de la soberbia en el tema material, porque siempre anda, es como que le sacaba en cara, yo tengo y vos no tenés. Yo tengo, yo puedo, yo lo puedo hacer, a mí se me ocurre hacer esto y voy y lo hago, tengo plata en el bolsillo. Eso es soberbia material, es una gran soberbia. Eso, porque nadie te dice que tener dinero es malo, no estamos diciendo eso, sino que estamos diciendo que es malo hacerle ver a los demás lo que yo puedo o no puedo hacer. De mi disposición económica de agarrar y decir, me compré esto, me compré aquello, yo si quiero voy y pongo y me traigo lo que quiero. Eso es una gran soberbia, y todo el mundo es así, porque los lineamientos de este mundo es eso, más valés cuanto más tenés. Entonces, si vos tenés mucho, valés mucho, sos una gran persona, estás súper bendecido por parte de Dios. Y ¿sabés una cosa? Muchas veces la solvencia económica no significa ser bendecido por Dios. Significa que tenés habilidad para los negocios, puede significar muchas cosas, pero no puede significar que estés 100% en la voluntad de Dios. Si no, fíjese, a través de la historia, grandes monarcas, grandes reyes, mismo no lo quiero ni nombrar, pero fíjese, el dinero, por ejemplo, que tenían los nazis, que tenía Hitler, todo lo que se habían robado, y no los hacían buenas personas a los nazis, no los hacían. ¿Se da cuenta? Fíjense que hay terribles asesinos, terribles estafadores llenos de dinero y no están bendecidos por Dios, están bendecidos por Satanás, porque cuanto más mal hacen, más los bendice el enemigo. Y la palabra nos enseña que he visto príncipes como mendigos y mendigos como príncipes, pero no habla de la parte económica, sino que habla de la parte espiritual. Hay mucha gente que por ahí tiene mucha altura espiritual y sin embargo muere en la pobreza, por ahí muere en la miseria o le pasan montones de cosas malas, pero le está bien delante de la presencia de Dios. El mismo Jesús dijo que él no tenía una almohada para apoyar su cabeza. Jesús era pobre, fue pobre y era el Hijo de Dios. Era el Hijo de Dios. ¿Se da cuenta? Él era el creador, el co-creador de este mundo. Y sin embargo, no tenía dónde apoyar su cabeza. Entonces, fíjense cómo nosotros tenemos que cambiar nuestra visión de acuerdo a lo que es la voluntad de Dios. Después encima se levanta y se pone en acusador. Acusa a los otros. Porque dice, no soy como estos, que son ladrones, adúlteros y todo lo demás.
Y la persona que es soberbia espiritualmente se jacta y dice, jaja, mirá fulano, mirá cómo vive, mirá lo que hace, mirá esto, mirá aquello, y lo acusa porque se cree que es más grande, se cree que es superior a esa persona. Y el tema pasa en lo que dice este último versículo, dice, a cualquiera que se enaltece será humillado. Porque nosotros no fuimos llamados a ser jueces de nadie. Nosotros fuimos llamados a predicar la palabra de vida. Fuimos llamados a predicar la palabra del Señor. Lo que haga el otro es decisión pura y exclusiva del otro, que después tendrá que dar una cuenta a Dios cuando esté delante de su presencia. Pero yo no tengo que acusarlo. Yo tengo que agarrar y predicar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me dice que no robarás, y bueno, entonces, si sé que está metiendo la mano en la lata, decirle, mira, eso no está bien, y listo. Pero no agarrar y decir, sos un ladrón de porquería, sos esto, sos aquello. No, estás haciendo mal. Porque si uno quiere ganar a Cristo, para Cristo a una persona, no tiene que ir al choque. No tiene que ir a la confrontación, diciéndole sos un pecador. Eso no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Y si vos realmente querés la bendición de Dios, tendrías que cambiar de vida. Porque así Dios no te va a bendecir. Buscar con amor a las almas, no con acusación. Y después encima busca un blanco. Este buen señor buscó un blanco. Porque resulta que tenía tal veneno, en definitiva tenía tal veneno adentro de su corazón, porque dice, no soy ni como este publicano, ni aún como este publicano. Ya se había cansado de acusar a todo el mundo, de ladrones, de pecadores, de adúlteros y todo lo demás, pero tenía tanto veneno adentro, que se le agarró con el que estaba ahí, el que tenía al lado. Ni como este publicano. Y muchas veces nosotros descargamos nuestra bronca, nuestra ira, todo lo malo que nos pasa en alguna persona. Y eso es una terrible injusticia. Los padres le pegan a los hijos, los esposos se pelean porque te fue mal en el trabajo y te peleas con tu esposo, con tu esposa. Y no tenemos que ser así. Tenemos que agarrar y realmente dejar las cosas en las manos de Dios para dejar que Él obre en nuestra vida. Y resulta que se la agarró con el publicano, porque encima el publicano era el que cobraba impuestos, generalmente era un ladrón porque se quedaba con parte de lo que pagaban de los impuestos a Roma, y entonces fue el blanco de este fariseo. Ahora fíjese qué tremendo, ¿no? Porque este fariseo estaba en la iglesia, aparentemente estaba adorando a Dios, pero fíjese todo lo que tenía en su corazón. Todo lo que tenía en su corazón. Y una de las preguntas sería, ¿qué tenemos en nuestro corazón nosotros? ¿En qué nos podemos llegar a ver incluidos en esta palabra? Porque este es el fin de la palabra. No a acusar, sino a abrirnos los ojos para ver en qué nos estamos equivocando, para orar y para cambiar. Acá hace un énfasis muy grande en esta persona porque se creía poderoso, se creía firme. Y el apóstol Pablo dice, el que se cree que está firme, fíjese que no caiga. Eso lo encuentra en 1 Corintios 10:12. Fíjese que no caiga. Porque muchas veces por ahí nos creemos que estamos bien firmes y por ahí se nos cae la estantería de golpe. Y es que porque por ahí estamos afirmándonos mal. Estamos afirmándonos en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestro conocimiento, en nuestro dinero, en nuestra autoridad. Y por ahí no nos estamos afirmando en el poder de Dios para poder vencer. Así que es tremendo, es muy profunda, muy profunda esta palabra.
porque de vuelta les vuelvo a decir, si en algo nos toca, no es acusación, sino agarrar y decir, Señor, yo me reconozco en esto, tengo que cambiar en esto. Después de ese versículo, fíjese que no caiga, también la palabra dice que ninguna tentación viene de parte así del cielo o de forma sobrenatural, sino que son cosas que pasan, pero también dice que Dios con la tentación nos va a dar la salida para vencerla. ¿Y sabes cuál es la salida? La comunión con Dios, la oración con Dios, el estar agarrado realmente de la mano de Dios. Y así vamos a vencer todas las cosas. El culto pasado hablábamos más o menos algo parecido y decíamos que uno tiene que buscar el poder de Dios para vencer, realmente para vencer. Pero primero tenemos que hacer un análisis dentro de nosotros mismos. En esta palabra, ¿quién soy? ¿El publicano o el fariseo? Y si tengo algo de fariseo adentro mío, no lo quiero, cambiámelo. Que yo pueda cambiar mi visión, que yo pueda cambiar, Señor, para entender que yo tengo que estar agarrado de tu mano, de que tú eres el único en mi vida. Y a través de vos yo voy a vencer. Yo voy a vencer. La palabra también nos enseña, en vano edifican los edificadores si Jehová no edifica la casa. Así que mucho cuidado con esto. Y encima, después tenemos al otro, tenemos al publicano. El publicano reconocía su situación, pero fíjese, él estaba como agarrado, como sujeto a esa situación y no estaba haciendo mucho para vencer. ¿Por qué digo esto? Porque dice que el publicano estaba lejos. Entonces, si bien reconocía su situación de que estaba haciendo mal, reconocía de que él era un pecador, reconocía que él necesitaba de Dios, estaba lejos. Y muchas veces nosotros estamos lejos cuando no oramos, cuando no congregamos, cuando no buscamos de Dios, cuando por ahí escuchamos la voz del Espíritu Santo en nuestro corazón que nos dice, no hagas esto y vamos y lo hacemos porque somos cabeza dura. Estamos lejos. Y fíjese que nosotros nos tenemos que acercar a Jesús, nos tenemos que acercar a la fuente de vida, porque es la única forma de que nosotros podamos sobrevivir en este mundo. Estar bien cerca de Jesús. Y él, ¿querés decir algo? Y él reconocía su mala situación, por eso se golpeaba el pecho, ¿no? Él agarraba, se golpeaba el pecho y decía, sé propicio a mí, pecador. Entonces, nosotros tendríamos que ser como este publicano, reconocer nuestra situación, pero no estar lejos, sino que si reconocemos que en algo estamos fallando, si reconocemos que algo nos está faltando, acercarnos mucho más a Jesús, porque Él nos puede cambiar, porque Él nos puede liberar, porque Él nos puede sostener, Él puede cambiar nuestra vida, porque nosotros entendemos y comprendemos que la única forma de poder estar en paz con Dios es estando cerca de Él a través de Jesús. Jesús también recordaba las palabras de Dios cuando decía, sé santo, porque yo soy santo. Nosotros tenemos que ir en camino, creciendo en la santidad, creciendo en ese acercamiento con Dios para estar en paz con Él e ir cambiando nuestra vida. La Biblia nos enseña que en el reino nada impuro ahí iba a entrar. Y nosotros tenemos que limpiarnos día a día y tenemos que buscar en la presencia de Dios qué Él espera de nosotros. Tenemos que agarrar y dejar de un poco de estar 100% atareados en lo que nos toca vivir acá
sino dedicarnos un poquito más a nuestra vida espiritual. Porque quieras o no, algún día vamos a estar delante de la presencia de Dios y todo lo que hagamos, lo que hayamos tenido acá en la tierra, se va a quedar acá en la tierra. Y nosotros vamos a estar delante del Señor y lo único que nos va a salvar es haber hecho lo correcto y haber estado en paz con Dios a través de Jesús. La salvación ya nos la dio Jesús, ya murió en la cruz del Calvario, ya nos compró con su sangre. Ahora nos toca a nosotros seguir manteniéndola. Entonces, después, cuando estemos en nuestras casas, releamos este capítulo del publicano y el fariseo y el publicano, a ver qué Dios nos quiere decir. Porque siempre hay algo para cambiar. Siempre hay algo para cambiar. Dios les bendiga. Amén.